muy buenos días allá en Argentina, Vivi. Es un placer estar aquí con ustedes, es un orgullo y un honor que me hayas invitado, yo estoy encantado. Y bueno, espero humildemente colaborar, ¿no? Bueno, compartiendo mis experiencias y mis vivencias de la mejor forma posible. Así que ya es un placer. Fue una suerte encontrarnos y aquí estoy. Bien, querido. Bueno, primera pregunta. 233. Contanos lo del 233. Sí, la verdad que es interesante, es curioso. El nombre 233, ¿no? Yo lo aplico de alguna manera como una especie de pieza en sí misma también, una obra que está en constante evolución, ¿no? Parte de mi nombre y apellidos, ¿no? Por el tema del juego identitario que tenemos los seres humanos en el mundo. Vivimos en un mundo pues superpoblado, capitalista, en el cual pues antes que, bueno, nombres y tal, realmente al final oficialmente somos números, ¿no? En los pasaportes, en los documentos nacionales de identidad, si no tenemos un número, pues como que no existimos. Es algo así, es hablar un poco sobre ese tema. Y como somos números, pues yo elegí el mío, quise elegir el mío a partir del nombre y apellidos que tenía precisamente, que me dieron mis padres, ¿no? Y mira, Vivi, si me permite lo voy a explicar con este papel para que sea más didáctico, ¿no? Y las personas que estén ahí puedan verlo así más fácil. Aprovecho para agradecer al público que nos está siguiendo. De manera que, bueno, si bien parte de mi nombre, como digo, Ramón Blanco Barrera, vale, pues el 2 vendría a ser la R, ¿verdad? Si ponemos un palo vertical a la izquierda, el 3 el blanco, la B, y el otro 3 Barrera. Entonces sería algo así. Aquí estaría el 233 del nombre, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, esto tiene una evolución tremenda porque a partir de ahí juego mucho con eso y si, por ejemplo, mi nombre entero tiene 18 letras, ¿no? Entonces, 2 por 3 por 3 es 18 también, ¿no? Y ahí un poco, en fin, un juego tremendo porque también 2 más 3 es igual a 8, que si le damos la vuelta, pues el 8 es infinito, ¿no? Con lo cual, pues... Yo sabía que el arte contemporáneo era... Sí, lo vemos. Digo, yo sabía que el arte contemporáneo es transdisciplinar, pero no sabía que íbamos a incluir a la matemática en tu trabajo. Contanos un poco de tu formación. Contanos un poco de tu formación. Sí, bueno, yo soy licenciado en Bellas Artes, ¿no? Empecé, bueno, antes de la licenciatura ya hice la parte de bachillerato que le llamamos aquí, creo que ahí es similar, ¿no? Que es justo antes del ingreso a la universidad y yo ya lo hice en arte. Después ya hice la licenciatura, que fueron 5 años, con 2 especialidades. Me especialicé en un primer momento en escultura, pero después también me especialicé en diseño y grabado. Y a partir de ahí, pues empecé un periplo con distintas cuestiones, pero en términos formativos también realicé un par de másters. Uno es en arte contemporáneo, que se llamaba Arte, Idea y Producción. Todo esto estamos hablando de la Universidad de Sevilla. Pero después también hice otro máster en la Universidad de Valencia en 2010, que era sobre, bueno, profesorado, ¿no? Sobre educación. De hecho, por mi vocación, digamos, de trabajo que posteriormente pues se demostró porque al final acabé ingresando en la Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes, donde también estudié, para pues ministrar aula, ¿no? E impartir clase. Llevamos un poco por ahí. Después, es verdad que he realizado muchísimos cursos de especialización, cursos más pequeños, con algunos artistas, con, bueno, distintas personalidades. Quiero que cuentes una anécdota con un profesor en Londres. Sí, sí, bueno, fue en Leicester, ¿no? En Leicester porque, claro,
Sí, es verdad que cuando yo he estado estudiando he tenido la oportunidad siempre que he podido bueno, tener y solicitar distintos intercambios fuera en instituciones en otros lugares. Y una de ellas es cierto que en mi último año de carrera de Bellas Artes, cuando hacía la especialidad de escultura, tuve la oportunidad de irme a Leicester, ¿no? En Inglaterra, en East Midlands. Estaba a 1 hora y media de Londres, un poco al norte. Bueno, ahí hay sesiones de crítica, lo llamaban Crit Sessions, ¿no? Donde, bueno, pues cada semana un estudiante que estaba allí realizando sus proyectos, pues conformaba una especie de pequeña exposición para el resto de las personas que estaban allí, compañeros y compañeras, y bueno, y de alguna forma ponerse en evidencia y en cuestionamiento todo su trabajo, ¿no? Para realizar una especie de debate constructivo y crítica. Aquella semana que me toca a mí, pues bueno, yo voy con una serie de fotografías, con una serie de dibujos y los pongo en la pared. En fin, lo hago de una manera pues seria, intento hacerlo lo mejor posible. Pero sí que es verdad que en la habitación donde estaba aquello, pues no era una habitación que estructuralmente estuviese limpia, que tuviese, digamos, pues una estructura llana, sin molestia visual, sino que, bueno, estaba un poco destruida la pared, pues resquebrajosa y, en fin. Y ahí había un poco de elementos elementos distractivos, ¿no? Bueno, cuando voy allí, pues y traigo a toda esta gente, empiezan ellos a hablar, porque yo al principio no digo nada, y lo que más se fijaron de todo el escenario, de toda la escenografía, era el cable que colgaba del techo. Había un cable, un bonito cable. Y entonces ahí empezaron a hablar muchísimo sobre el cable, ¿no? Empezaron a dar vueltas alrededor del cable, mirando el cable. Me dieron muchísimas referencias de artistas o personalidades que podían tratar al tipo de cuestiones, ¿no? De cable, de luz, de electricidad, de tal, del cable cortado, porque era un cable que estaba cortado. Y, y claro, yo pues sorprendido del hecho, no sabía lo que hacer porque efectivamente el cable formaba parte de la habitación que se caía a pedazos y entonces era un cable que caía del techo. Yo no había puesto ahí ese cable, yo no tenía ni idea de por qué estaba ahí el cable, simplemente pues yo ni mucho menos podría pensar que se iban a fijar en el cable, sino en la fotografía y en los dibujos que estaban en la pared. Y ellos pensaban que era parte de la instalación que había realizado. Entonces yo ante esa tesitura, pues lo que decidí fue que formara parte de la obra y cuando ellos me empezaron a hablar del cable, pues yo efectivamente como que lo incluí ya en la propia instalación y dije, sí, bueno, ha sido algo un poco intuitivo, algo que estaba ahí y fue una anécdota bastante curiosa, ¿no? Sobre el arte contemporáneo y sobre dónde están los límites y hasta qué punto el propio espectador o espectadora es capaz de inventarse más allá de lo que hay o no, ¿no? En fin, es curiosísimo. Bueno, te recomiendo especialmente que veas, como recomendé ayer en la clase a todos los estudiantes, la película El Artista, Argentina, para ver cuándo hay arte, cuándo no hay arte, qué es arte y cómo es arte, que es la discusión que siempre estamos teniendo, ¿no? Bueno, sí. nos interesa mucho, nosotros estamos estudiando en las dos cátedras en las que trabajo, estamos estudiando las operatorias contemporáneas del arte. Las operatorias simbólicas porque no solo son artísticas, son comunicacionales, son sociológicas. Estamos abocados esta última parte del año a ese tipo de operaciones. Y en ese sentido nos interesa mucho conocer los trabajos que vos hiciste en arte de integración social. No sé si querés empezar a contarnos o mostrarnos directamente tu PowerPoint, como vos prefieras, pero contanos, antes de empezar, la motivación para dedicarte a esa área del arte. Sí, vale. Cuando, Pues, cuando dejaste que las cosas sean tan casuales y empezaste a armar cuestiones con más participación social.
Sí, una participación pues mira, activa y no solo de interpretación. claro, pues me alegra Contanos muchísimo. un poco. Sí, sí, sí. Gracias, Vi. Me alegra un montón que me hagas esa pregunta y además creo que es el momento perfecto y súper oportuno porque podemos incluso enlazarlo con el momento este del cable y es verdad porque, a ver, a mí me ocurre una cuestión estando allá en Inglaterra porque yo acababa ya la carrera justo y hasta ahí me veía incluso algo perdido, no veía bien lo que podía hacer o lo que yo significaba para el mundo, qué podía aportar. No lo veía claro. Y es verdad que ahí hice fue un momento todo ese año en Inglaterra de introspección, de autoanálisis, de conocerme también, porque al final si yo entendía que si no me conocía, poco podría yo aportar a la sociedad o no, o al menos si lo aportaba, no lo iba a aportar con la conciencia necesaria, iba a estar... Entonces empecé a ver pues lo que yo había hecho desde pequeño, desde siempre, y me di cuenta bueno, pues que tenía un fuerte apego al voluntariado, a la crítica, a lo que ocurría a mi alrededor, y decidí escuchar más esa parte y entender el arte también como un dispositivo de acción, un dispositivo de, como yo llamo, de catalización social, y a partir de ahí, pues contribuir de esa manera. En ese sentido, una cosa llevó a la otra. Cuando yo llego a ese punto del pensamiento, no podía entender ese dispositivo catalizador sin una participación colaborativa y comunitaria, porque después ya fueron pasando a comunidades en un sitio, en otro, y entonces no podían visualizarme a mí mismo haciendo algo de forma independiente en este tipo de contexto, hablando, ¿no? De manera que ya justo ahí en Inglaterra sí que es verdad que como que exploté de alguna forma y realicé un primer proyecto que se llamaba You Can Decide, ¿no? Tú puedes decidir. Y fue como lo que yo llamo mi despertar artístico. Ahí como que fundí los plomos de mi cabeza y entonces entendí que sí que se podía hacer algo más, ¿no? Yo el arte hasta ese momento, o al menos lo que me habían inculcado, era un arte más, digamos, no tan fuera en la calle o colaborativo, sino algo más, bueno, de sala, ¿no? Algo más íntimo, algo más de conexión íntima, pero después descubrí que también, ¿por qué no? Pues podía ir más allá, ¿no? Y entonces a partir de ahí empiezo a desarrollar estos proyectos, fue de menos a más, empecé bueno, a encontrarme con ciertos tipos de vías y posibilidades donde podía desarrollarlo, y estas vías y posibilidades eran a lo mejor convocatorias públicas y privadas de fundaciones, de proyectos, también de producción de obras, de residencias en otros lugares que me permitían la posibilidad de poder desarrollar eso. Tuve esa suerte, también es verdad que la suerte se busca, ¿no? Y tuve que trabajarla mucho, solicitar, buscar, trabajar, ¿no? Eso está claro. Contanos el primer proyecto. Contanos You Can Decide. Sí, bueno, el You Can Decide, ese sí que fue digamos, el que considero el despertar artístico, pero ese fue de mí hacia el mundo, fue un mensaje, fue esa explosión. Ahí todavía no había sido, digamos, de manera colaborativa, o al menos colaborativa en el proceso, sí fue colaborativa al final, fue, digamos, porque el mensaje conectó con la institución y fue de la siguiente manera. Formalmente hablando, fue una pieza de madera fina de unos 15 metros de largo por 3 metros de alto, con las palabras You Can Decide. Yo soy muy gráfico, trabajo mucho con palabras y letras, y ponía eso, You Can Decide, y digamos lo puse instalado al final de curso como una exposición que había en lo alto de un techo de una primera planta solo, que eran los workshops, los talleres de la universidad. Y justo enfrente del workshop había un edificio de 10 plantas. O sea que en ese edificio, en cada ventana, pues se podía apreciar el mensaje, ¿no?
Y cada planta tenía un grado distinto de estudios. Era, por ejemplo, animación, arquitectura, bellas artes, moda, y había todo este tipo de... Entonces, me interesaba mucho que el mensaje llegara. Yo en Inglaterra me di cuenta que la norma estaba muy, muy establecida, muy estipulada, a veces normas que incluso no se planteaban, no se cuestionaban, y a mí eso me resultaba curioso, ¿no? Y entonces el mensaje era de que you can decide, de que, oye, puedes decidir, hay mundo más allá, las normas pueden ser cuestionables, ¿por qué no? Están para romperse, de hecho, si no funcionan, y entonces era un mensaje como decir, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Y fue, la verdad que causó mucho revuelo, fue muy polémico, porque de hecho casi me abren un expediente, casi casi me mandan a España suspendiéndome todo lo que había hecho, todo el trabajo que fue muy fuerte ese año, y con lo cual tendría que haber vuelto a repetir ese año entero en España. O sea, me habría valido cero, casi, pero al final no lo hicieron. Tuve que emitir una carta pública de disculpas, porque me decían que eso había atentado contra la seguridad y la instalación, ¿no? Contra la seguridad y la sanidad, ¿no? El safety and health, ¿no? El health and safety de Inglaterra. Entonces, yo sé que tenés un material preparado para mostrarnos. ¿Querés sí, mostrarlos? paso, de acuerdo. A partir de ahí fui desarrollando otros proyectos, ¿no? Pero bueno, he hecho una selección de 3 del 2011, 2014, 2015, quizás representativo de lo que al final sí que significaba para mí ese tipo de arte que incluso yo mismo llego a llamar democrático, ¿no? Y bueno, con mucho gusto paso a compartir la pantalla. Mientras tanto, quiero agradecer a Constanza Beltramone y a Lucía García Schmidt, que están en el backstage haciendo que esto funcione bien. Así que ellas están encargadas ahora de compartir tu pantalla. Gracias, Coti, gracias, Lu. Bueno, mientras tanto también me gustaría extender el agradecimiento que ha hecho Vivi a todo el equipo. De la idea artística a las acciones sociales. Sí. Bien, bueno, agradecer también y extiendo el agradecimiento a todo el equipo que está detrás, ¿no? Para que todo esto funcione. Bueno, sí, aquí había puesto una pequeña introducción, ¿no? Ahí me presento, digamos, y como que es como el origen también de todo esto, ¿no? Igual cuando hablábamos de todo esto y de los orígenes, yo me planteaba también ciertas problemáticas, ¿no? Como, bueno, que al menos yo veía que estaban ocurriendo alrededor, como el desgaste del saber de la escuela a causa de Internet, ¿no? Ese monopolio de Internet en el conocimiento o el avance del consumismo social, las posturas más individualistas del ser humano, el aumento del ritmo de vida, ¿no? La insolidaridad o el descompromiso universal eran, bueno, cuestiones que hacían explotar mi cabeza, ¿no? Como están viendo ahí. Y bueno, lo conectaba con el arte, evidentemente, porque decía, bueno, en todo esto, ¿qué puede hacer el arte, no? El arte como, porque entendiéndolo como ese elemento participativo y que yo entendía que herramienta que podía cambiar y activar. Entonces, de ahí surgen otras preguntas como son, bueno, si se perpetuara el arte como un simple o mero objeto de mercado, o si se perdería como disciplina alternativa de otras ya existentes también, como la ciencia y la filosofía, una alternativa, digamos, de disciplina bueno, que persiga el conocimiento, que nos haga pensar, reflexionar y por qué no cambiar, ¿no? De ahí surgen los artistas como catalizadores sociales y qué grado de enriquecimiento podríamos alcanzar, ¿no? A partir de esto, me planteo, yo digo, bien, pues voy a intentar aplicarlo a la realidad. Encuentro una cita, ¿no? Como por ejemplo de un artista argentino de vuestra tierra, que dice, el arte no será ni la belleza ni la novedad, el arte será la eficacia y la perturbación, ¿no? De Ferrari, igual ya la conocen. A partir de aquí, digamos que como para desarrollar este tipo de proyectos, divido como en 3 fases distintas para perpetuar esa idea de comunitaria, colaborativa, democrática, ¿no? Primero es el debate de la idea entre todas las personas invitadas, todas las personas que queríamos hacer algo, ¿no? Estamos en un sitio, digamos como que conecto con una serie de personas que queremos hacer algo alternativo y a partir de ahí
yo les propongo que podríamos hacer algo con el tema artístico, debatimos la idea, qué tipo de problema hay, qué se quiere cambiar, etcétera. A partir de ahí, cuando sabemos qué queremos formar y de qué manera, pues realizamos una segunda fase como de materialización. Organizamos talleres para materializar la pieza, de nuevo, de manera conjunta y bueno, en colectivo, ¿no? Y por último, pues se expone o se inaugura estos proyectos. El primero que me gustaría presentar, el de Sahara Libre Flag, que bueno, fue realizado en 2011. Sí, Una preguntita. Sí. Quiero preguntar un poquito antes, ¿cómo se conforman esos grupos? Si podés volver para atrás a la imagen que mostraste aquí, recién. ¿no? Sí, 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 efectivamente. ¿Cómo se forman los grupos de debate y, digamos, para después materializar? Pero, ¿cómo se conforman? ¿Cómo se los convoca? ¿Cómo los convocás? O en cada caso, si querés explicarlo en cada caso, como vos prefieras. Sí, no, bueno, es una gran pregunta, ¿no? Y yo creo que está muy conectado en todos los casos, casi prácticamente también, porque, verá, es verdad que hay una parte, digamos, motivacional primera mía o individual, por llamarlo de alguna manera, que es la de ir al lugar o al sitio, ¿no? Una serie de, bueno, ya digo, de estancias de investigación o residencias o convocatorias o becas o lo que sea, donde, bueno, identifico una serie de problemas o problemáticas, cuestiones que pueden ser cambiadas en el lugar y entonces, bueno, voy, a veces no ha salido, pero bueno, muchas otras sí, como en esta ocasión, voy a ese sitio e intento conocer a gente y sobre todo, a partir de, por ejemplo, asociaciones de vecinos del lugar o la institución que lleva o que, digamos, gestiona ese sitio. Entonces voy, pregunto, digo, hola, bueno, yo me llamo Ramón, tal, vengo de Sevilla, de Écija, ¿no? En particular. Pero bueno, he pensado que, bueno, yo desarrollo cuestiones artísticas, producciones de este tipo, más de arte, bueno, catalizando un poco el lugar y en fin, les cuento un poco y les enseño cosas que hago y esto. En esa tesitura les propongo si ellos estarían interesados, las personas que estén ahí, bueno, que me estén escuchando, que estén, digamos, dispuestas a ver algo diferente, bueno, si quieren realizar algo distinto, ¿no? Algo de manera artística, algo, bueno, lanzar un mensaje reivindicativo, lo que sea, que pueda ayudar, que de alguna manera crean que pueda mejorar la situación en la que se encuentren de esa forma. Y como es algo tan diferente, o al menos la impresión que me da cada vez que yo he planteado esto, la gente ha respondido de esa manera, pues suelen tener unas respuestas muy interesantes, ¿no? Son muy positivas esas respuestas y seguidamente se interesan. Y a partir de ahí es cuando hacen suyo el proyecto. Y ya a partir de ahí como que yo me vuelvo otro participante más, pero que ya no sé lo que va a ocurrir, no sé lo que va a pasar. Entonces, ellos mismos muchas veces, cuando ya conformamos los equipos, decimos, bien, pues entonces vamos a lanzar una convocatoria pública, que todo el mundo que esté interesado del barrio, de nuestra comunidad, venga. No sabemos muy bien qué va a ocurrir o qué va a pasar, pero vamos a reunirnos y de ahí surge la primera fase, que es como una especie de seminario, ¿no? El debate de la idea. Ahí, bueno, como que anunciamos, invitamos a gente a que se va a hacer algo distinto, algo artístico, en función de las necesidades del lugar en un momento oportuno, ¿no? Y ahí ya digo que yo paso a un segundo plano, porque no hay mejor, digamos, bueno, identidad y conocimiento de las problemáticas que ocurren en un lugar que las propias personas que lo padecen, ¿no? Yo al final soy un mero espectador o igual una especie de guía que pueda ayudar o, en fin, voluntario. Lo que es cierto y verdad, no puedo negarlo, que yo siento esas problemáticas como mías, la verdad. En todos los sitios donde he estado, donde he ido, no habría podido ir ni nada si no lo sintiera y no lo padeciera. De alguna forma es lo que me ha motivado también. No sé, no me siento ciudadano de un lugar, sino del mundo, en fin, como otras personas, ¿no? Pueden sentirse también como
y después está el actúa localmente, ¿no? Piensa globalmente, ¿no? Que eso también ocurría, porque cuando empezaba a lo mejor una acción en un lugar, se iba pasando a otro, a otro, a otro. Incluso al final me iban invitando, ¿no? Se enteraban de un sitio y que había hecho X cosas y al final me invitaban, decía, oye, nosotros queremos hacer aquí algo referente a esto y queremos ponernos manos a la obra y si quieres participar. Y me metía, ¿no? Entonces, es un poco por ahí. El proceso, bueno, es curioso, ¿no? Porque parte del uno, pero acaba en el todos, ¿no? Y es bonito, ¿no? En el todos y todas. Pero no sé si más o menos por ahí he podido esclarecer un poco esa pregunta que me planteaba. Sí. Bueno, Gracias. entonces, ¿qué va a ti? Voy a seguir entonces con el primero que comento del Sahara Libre Flag en 2011, que estuvo realizado en los campamentos de refugiados de Dakhla, ¿no? Que está alrededor de Tinduf, que es una ciudad de Argelia. Muy rápidamente, si os parece, os pongo en cuestión lo que es el tema del Sahara, porque no sé si lo conocerán todo el mundo, pero el Sahara Occidental es como un país no reconocido digamos, por la ONU, porque no se ha llegado a hacer un referéndum de autodeterminación, digamos, no, en fin, hay un conflicto de territorio con Marruecos, en este caso, ¿vale? El Sáhara Occidental está justo en el sur de Marruecos, justo a la izquierda de Argelia, ¿no? Y todo esto ocurre durante 1975 y el malogrado proceso de descolonización que sufre este territorio por parte de España, que era digamos, la entidad colonizadora o conquistadora, podríamos llamarlo así, que estaba en aquellos momentos. De hecho, fue la última colonia africana en el siglo XX, que todavía existía, ¿no? O sea que aquí en España se ostenta el título al último que abandonó aquello colonizando, ¿no? Este es el cuento de nunca acabar, ¿no? O sea, pero es que parece que está muy lejos, pero realmente fue ayer mismo y todavía existen colonias en el mundo, pero bueno, en cuestiones de este territorio, el Sáhara, pues estaba ahí. Yo en este caso me sentía muy unido porque había un programa digamos, de visitas de niños y niñas saharaui que venían a España a pasar una temporada del verano para olvidarse un poco de lo que estaban padeciendo allí, ¿no? En donde vivían. Y desde pequeño yo pues como que conocía a estos niños y a estas niñas saharaui y me causaba pues mucha curiosidad, ¿no? Porque mira, han venido niños saharaui, niñas saharaui. Digamos que venían a las casas de familias que las acogían, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, cuando vivía en Écija, donde crecí, pues pude pues compartir ciertos momentos con estos niños y estas niñas. Entonces ya a partir de ahí sí que conocía la causa saharaui porque sabía que venían estos niños y que algo estaba ocurriendo. Entonces, cuando esto ocurre en 1975, digamos que, como ustedes no sé si sabrán, pero Franco, que fue el dictador que había aquí en España, pues muere, el poder del Estado pasa a las manos del rey Juan Carlos I, se establece una monarquía democrática en España y el rey Juan Carlos I, una de las cosas que dictamina fue la descolonización de este territorio del Sáhara, ¿no? Que ya digo que está al sur de Marruecos. Lo hizo tan mal, la verdad, que dejó este territorio y la gente que vivía allí, que eran los que ellos mismos se autollaman saharauis, a su suerte. De manera que tanto Marruecos por el norte y Mauritania por el sur decidieron invadir ese territorio. Decidieron invadirlo porque, bueno, era carne de cañón, un caramelito, no había nadie que los protegiera, ¿no? Y ellos, pues las personas que vivían allí eran civiles, sin armas, sin munición, sin nada. Digamos que famosos tuareg, ¿no? Del desierto, en fin. Bueno, pues en ese momento la ONU, digamos que procesó una serie de resoluciones en favor de el derecho que tenía ese pueblo a la autodeterminación y de decidir si ellos mismos querían conformarse como un país nuevo o pertenecer a Marruecos o a Mauritania o lo que fuera, ¿no? Y eso pues nunca ocurrió porque cuando esto ocurre, Marruecos ya, digamos que conquista eso
Mauritania se retira, pero hasta día de hoy está conquistada por Marruecos, ¿no? Y mucha de esa gente se tuvo que ir a campamentos de refugiados en Argelia. Y de ahí este sitio que está, digamos, cerca de Tinduf, que fue donde estuve yo. Pongo un pequeño vídeo corto para ver el proceso de todo el proyecto que hicimos y después lo explico, lo voy explicando también, ¿vale? Ahí va. توحشتك يا الميمة صبران نفس صبران نفس كي نشوف صورتك الزينة نوح يضيق صدري قاعدة ننسى شارع وينا مكوي وهداك مثل معقوب هداك نظري أفراغك عجب فينا Bueno, como se puede ver ahí, ¿no? Digamos que aquí muestro, en ese pequeño vídeo mostraba un poco como todo el proceso entero de la pieza en sí, como digo, titulada Sahara Libre Flag. Y aquí son un poco, pues, una fotografía de una manera un poco más pausada del proceso, ¿no? Ya explicando todo aquello. Claro, cuando yo llego allí, esto fue como una especie de residencia, estancia, investigación, residencia artística, en estos campamentos de refugiados que, como digo, no era la zona ocupada, sino que estaba en la parte de Argelia. Conozco, bueno, a mucha gente de la población y tal, y de nuevo hablo con todas las personas que estaban interesadas en hacer algo colaborativo, algo diferente y tal. Entonces, ahí empezamos a reunirnos y a construir una historia, una idea, una materialización de algo. Y ahí, como puedes ver, hay tanto población saharaui como también artistas de otras partes del mundo que quisieron entrar en el proyecto, población local, como digo, y gente de la organización, del evento, en fin, había de todo un poco, ¿no? Entonces, esto está situado en una de las colinas del campamento de refugiados Dakhla. Allí hay como 4 o 5 campamentos de refugiados. Y bueno, al final lo que decidimos era construir una gran bandera saharaui, ¿no? La bandera saharaui del pueblo de ellos, pues bueno, pues para reivindicar, ¿no? Esa identidad y ese lugar, ¿no? Esa condición geográfica. Y fíjense ustedes cómo al final, bueno, elegimos materiales autóctonos, las mismas piedras que había allí en el desierto. Allí en el fondo se puede apreciar también parte de los campamentos, algunos construidos, otros solo con jaimas, ¿no? Con telas, y ahí es donde, bueno, pues viven y hasta el día de hoy reciben ayuda humanitaria, que es lo justo y lo mínimo que se despacha: arroz, pasta, cuscús, bueno, en fin, esto. Y al final, pues, acabamos realizando esta bandera que es parecida a la de Palestina, pero que se diferencia de que tiene, pues, esta media luna y esta estrella en esta franja blanca, ¿no? Todo esto estaba condicionado a que se viera por el Google Maps, por el Google Earth que había en aquel momento. Entonces, estaba tan grande, medía como 8 metros por 4, y desde arriba llegaba a verse, ¿no? En el Google Earth. Y de hecho, triángulo rojo que está en uno de los extremos, digamos que estaba apuntando direccionalmente a la parte del Sáhara, del sur de Marruecos, que era, digamos, pues su legítima tierra, ¿no? Como una especie de reivindicación, porque esto estaba, digamos, esta bandera estaba direccionalmente apuntando hacia esa parte, ¿no? Allí en los campamentos, para que en el Google Earth se viese en diagonal, ¿no? Y es un poco por ahí. Fíjense ustedes, otra cuestión interesante, y es que allí está tan complicado el tema de los materiales y tal, que ahí está la pieza final, que no conseguimos encontrar mucha más pintura, con lo cual tuvimos que disolver la poca que encontramos con gasolina.
porque tampoco encontramos, fue más fácil encontrar gasolina, fíjense ustedes, que a lo mejor un disolvente apropiado para, digamos, hacer más pintura, ¿no? Y fue súper interesante. Al final acabamos todos oliendo a gasolina para ese rojo, ¿no? Ese verde o ese negro. Fue súper interesante, la verdad. Y bueno, esta pieza, sí. No, quería preguntarte, ¿la bandera ya estaba diseñada o la diseñaron ustedes particularmente en esta acción? ¿O sí, esta no, ya tenían? Sí, no, la bandera es la bandera del pueblo saharaui, es la que ellos, digamos, pues reivindican, la identifican como suya. O sea, que nosotros al final lo que hicimos fue como una especie de monumento gigante, ¿no? Hacia esa bandera, hacia ese pueblo. Es una bandera muy querida por ellos y sí, vamos, que no fue un diseño nuestro ni nada de esto. Y bueno, y la verdad que a día de hoy me consta que este lugar es lugar de encuentro. O sea, está en una colina así en lo alto, se ve todo el campamento y sé que, bueno, pues van allí, se reúnen, charlan, comentan y es muy interesante porque es un lugar vivo donde poder seguir creciendo, ¿no? Con el diálogo, con la palabra y eso es algo que me causa mucha felicidad, ¿no? A partir de aquí hicimos una página de Facebook también, que puedo compartirla si quieren después, bueno, con todo esto y la verdad que la acogida fue muy, muy grande, creo que hay como 2.000 seguidores, cerca de 2.000 seguidores y de hecho ahora aprovecho la ocasión para las personas que estén interesadas en ello y creo que es algo pues muy interesante, se está pues repartiendo una serie de firmas para que la ONU pueda de nuevo autorizar de alguna manera o presionar a Marruecos para que permita el ejercicio de la autodeterminación en el Sáhara. Entonces, bueno, es una recolección de firmas que yo también pasaré, bueno, éticamente, pues lo pondré a disposición simplemente por si alguien está interesado en firmar esa petición también, ¿no? Y bueno, este es el proyecto del Sáhara. Si os parece, podemos pasar 3 años más tarde, que tuve la oportunidad de ir a Brasil, a Río de Janeiro, y realizamos el proyecto Integração en 2014, ¿no? En la favela de La Mangueira, ¿no? Esta favela está justamente situada enfrente del Estadio Maracaná. Ustedes saben, el Estadio Maracaná es uno de los estadios pues, más emblemáticos de Latinoamérica. Me atrevería a decir que junto al Estadio Azteca también, o la Bombonera incluso, ¿no? Entonces son como estadios muy conocidos. No, la cuestión era también que eso, en 2014 ustedes saben que se celebra allí en Brasil pues el Mundial de Fútbol, ¿no? Que gana Alemania, de la FIFA, que como ustedes saben, pues bueno, es un espectáculo mundial pues de colosales dimensiones y bueno, el Estadio Maracaná como que era el protagonista de todo porque el partido inaugural fue allí, el evento de clausura en Río de Janeiro, en Maracaná, no podía ser de otra manera. Claro, entonces también debemos de tener en cuenta que en el 2016 se celebraban los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, con lo cual el Estadio Maracaná era otra vez pues un punto álgido importantísimo. La favela da Mangueira se sitúa justo enfrente del Estadio Maracaná. No sé si ustedes, evidentemente, pues lo habrán visto en las noticias y tal, porque hubo mucho revuelo con ello, pero justo unos años antes de empezar con la FIFA, con la Copa del Mundo de fútbol y después, posteriormente, con los Juegos Olímpicos, pues como que tanto el ayuntamiento, ¿no? la prefectura de Río de Janeiro, la municipalidad de Río de Janeiro, como el Estado de Río de Janeiro y también todo lo que es el gobierno de Brasil, pues estaban interesados en hacer como una especie de limpieza o como llaman digamos, bueno, mucha de la gente que vive aquí que vivía aquí en esta favela, que vive aquí, que yo pude conocer, ellos llamaban maquillaje, ¿no? De que un proceso de maquillaje
de cara a, bueno, pues la comunidad internacional. De manera que empezaron a realizar un montón de procesos de expropiación de casas que eran casas que ellos, el gobierno decían que eran casas ilegales, pero que formaban parte de las favelas, chabolas, ¿no? Al fin y al cabo, que, bueno, llevaban ahí viviendo toda su vida personas, gente que pertenecían a esa favela, pero que estaban muy cerca, ¿vale? De las inmediaciones del Estadio Maracaná. Con lo cual, de cara digamos, a la imagen pública, pues como que no pintaba bien, ¿no? Y muchas familias con trabajos cercanos de las favelas, de esos barrios, tuvieron que ser desplazadas forzosamente a lugares, pues incluso a 1 hora en coche, digamos, de distancia, ¿no? Del lugar donde habían vivido siempre. Fue un proceso muy violento, no fue muy justo, que digamos, y ahí en ese momento es cuando, bueno, yo viajo, estoy allí y si os parece, pongo este pequeño vídeo, ¿vale? Para mostraros, bueno, lo que hicimos en base a ese proyecto y ya, pues ven ustedes. Publicação, aquela ideia que vai subir, vai suspender, vai ter assim. Isso aí. Ela naquela ponta aí no chão, aí, ó. Fíjense ustedes ahí el estadio Maracaná y al fondo. Y bueno, y al final. Y ahí pues está la pieza final. En fin, pues ahí estáis viendo un poco el proceso ese también de debate, de reunión. Ahí participó mucha gente diferente, de distintos perfiles. La voz por la comunidad se corrió como la espuma. El hecho de hacer algo como diferente fue súper interesante la experiencia. Y yo mismo también me dejé llevar muchísimo. Y es que tenía vida propia. Como en un principio, cuando yo recuerdo con mucha de la gente con las que compartía esto al principio, ¿no? Me decían claro, que como que el arte no podía tener esa dimensión y cómo al final después, no sé, había unas caras de felicidad. Yo no podría describirlo. Es que se me saltan las lágrimas. Ahí al final lo que acabamos haciendo fue... Sí. Quería hacerte 2 preguntas. Una, sí. ¿Cómo llegaron a decidir la palabra integración? Y sí. La otra pregunta es que quiero que nos cuentes qué pasó al día siguiente. Sí. Bueno, como están... Sí, es súper interesante. Bueno, como siempre, bueno, yo llego allí, he de reconocer que, a ver, no era fácil entrar en lugares de este tipo, no es que sean peligrosos, porque no quiero que ustedes piensen eso, pero hombre, a ver, es complejo, ¿no? Y bueno, una vez allí, es verdad que cuando ya al final propongo la idea de hacer algo distinto, porque al principio yo también mucho pregunto, yo me presento, mira tal, me gustaría conocer el lugar, sé que, bueno, que existe esta problemática, o yo al menos me he enterado de esto, me gustaría saber qué opinan ustedes, tal cual, y qué se ha hecho aquí. Yo desarrollo proyectos, intervenciones artísticas y tal, os ayudo, comento, practico. Si ustedes estiman a bien, ¿qué os parecería si hiciésemos algo así? Total, y es que al principio es un poco todo de sorpresa y muy interesante el proceso, cada persona lo acoge de una forma diferente, pero al final es súper positivo. Y cuando decidimos, venga, pues sí, parece muy interesante, vamos a hacer una llamada a la comunidad, vamos a decir que todo el mundo que quiera participar, y a partir de ahí empezamos a reunirnos, fue en esas reuniones cuando empezamos a decir qué podríamos hacer, ¿no? Y como estaba el Maracaná ahí enfrente, al final dijimos, porque
en la mente ellos lo que querían era como lanzar un mensaje, ¿no? Lanzar un mensaje al mundo, que se viera grande, que se viera. Y entonces al final acabamos pensando eso, pues instalar como algo, un mensaje al mundo. Y se barajaron varias palabras, ¿eh? Se estuvieron lanzando distintas, allí cada una pues decía lo que le parecía, hasta que, digamos, por mera decisión común entre todos, se llegó a esa palabra, ¿no? Digamos que ese fue el proceso de decidir integración. Era una palabra, cuando nosotros hablamos esto, surgieron ideas como las que no querían lanzar algo violento, no querían polemizar, pero a la vez sí que querían dejar en evidencia un poco el, entre comillas, maltratos que sentían que estaban recibiendo por parte de los gobiernos, ¿no? Y de que ellos pues también eran parte de la población y de que, bueno, que igual la situación económica no estaba tan bien como otras personas, pero eso tampoco, en fin, bueno, justificaba a lo mejor pues ese desmantelamiento de viviendas, ¿no? Y a partir de ahí, pues como integración. Justo me cuentas eso, ¿no? De lo de qué pasó después. Pues fue muy interesante porque ahí se ve como el proceso de que ponemos ese digamos, bueno, esa palabra gigante que mide pues unos 12 metros por 2,5 de alto. Ahí están viendo ustedes cómo está instalada en la parte alta del morro, ¿no? De la favela. Ustedes saben que la favela, sobre todo en Río de Janeiro, pues como que van por las montañas, por las colinas, hacia arriba, porque son los lugares igual menos transitados, más difíciles de construir, con lo cual son los lugares que menos problemas van a tener a la hora de expropiación, curiosamente. Pero fíjense ustedes la ironía. Bueno, pues justo enfrente, nosotros ahora mismo estamos viendo eso como si estuviésemos desde el Estadio Maracaná, desde las inmediaciones, ¿vale? Desde fuera, porque dentro evidentemente no se aprecia, desde fuera, ¿no? En las inmediaciones, que habían pues muchas visitas de extranjeros, digamos, de turistas que visitaban aquello y también había mucha gente por la noche que corría por allí, por las inmediaciones. Se decidió al final que fuese un material de luz, son luces LEDs, como están viendo ahí, viendo ahí, y resulta que esas luces LED pues se encendían por la noche y por el día se ocultaba, no se veía. Esto se instala el 23 de diciembre de 2014, o sea, un día antes de Nochebuena. 24 de diciembre, Nochebuena, permanece encendido. Navidad, 25, permanece encendido. De repente, el día 26 ya no se enciende más por la noche. Me llaman, bueno, en este caso me llaman la asociación de vecinos, el presidente de la asociación, y me dice, pues, que no se enciende más, que están preocupados, que qué es lo que ha pasado, y vamos allí a inspeccionarlo. Bueno, pues lo habían rajado todo lo que es la pieza en sí, estaba rajada con cúter. Y bueno, pues habían atentado contra la pieza, contra la obra, la instalación, contra las luces, de manera tan bestia, pues que no había vuelta atrás. O sea, era imposible reparar aquello. La única forma de repararlo era construyendo una nueva. Y eso había sido un ejercicio económico muy grande y de esfuerzo de muchísimas personas, de mucho tiempo. No podíamos volver a hacerlo, con lo cual al final se acabó desmantelando y duró 3 días la pieza. Lo gracioso y lo curioso fue que en la investigación que después nosotros llevamos a cabo de todo aquello, de intentar descubrir por qué había pasado eso, pues los propios, bueno, pues los vecinos de allí que vivían, estaban en las inmediaciones, decían que habían visto a la policía, ¿vale? Pues por allí, por los alrededores. La policía que en este caso se llamaba Unidad de Policía Pacificadora, UPP, ¿no? Que se encuentra como en los aledaños, justo ahí abajo de aquello. Sí. Y entonces lo que ocurre ahí fue que, bueno, pues nosotros, el presidente, el secretario de la asociación, una serie de vecinos y yo incluido, pues fuimos a hablar con el comisario de aquella jefatura, ¿no? de policía, a pedir explicaciones. Y ellos pues negaban la mayor, decían que ellos pues no tenían nada que ver, ¿no? Pero, sin embargo, en ese momento sí que dijeron también que
en los días anteriores había un problema de conexión y a veces como que pizcaba, ¿no? A veces como que se encendía y se apagaba, se encendía y se apagaba de manera muy rápido, ¿no? Y decían como que había una parte que sí, siempre se quedaba encendido y decían que igual podía ser una apología al narcotráfico, porque como que parecía que se intuían las palabras de VC, CV, que allí significa Comando Vermelho, que es uno de, no sé si ustedes lo habrán oído, Comando Vermelho, que es Comando Rojo, es uno de, digamos, de los comandos que existen de narcotráfico de la zona, ¿no? Y vamos, hay que tener mucha imaginación para llegar a eso, ¿no? Entonces, claro, si a nosotros nos dicen, por un lado, que ellos no han hecho nada, pero 2 días antes ellos pensaban que igual se podía tratar de una especie de apología, de tal, de cual, pues bueno, juzguen ustedes mismos, ¿no? Fue una pena, pero fue tan grande que trascendió. O sea, que fue muy interesante. Y este proyecto también. Causó Ramón, mucho hay revuelo. preguntas, no sé si me estás escuchando. Sí. Dos personas preguntan. Sí. Dos personas preguntan por la financiación de este proyecto. ¿Cómo se financió? Bien. Bueno, es evidente que al principio conmigo tenían ciertas dudas. Son personas que están acostumbradas a recibir policías y periodistas de incógnito, ¿no? Infiltradas. Y entonces, pues, no se fían. Y al principio, pues, no se fiaban de mí. Me hicieron, de hecho, un chequeo completo. Me buscaron por todas partes y hasta que empezaron a abrirse pasó tiempo, ¿eh? Pasó tiempo. Y yo tuve que ir varias veces y que ellos vieran que yo, que no, vamos, que era de fiar y que no era una persona que quisiera encontrar nada en contra de ellos, ni mucho menos. Pero en ese sentido, ellos también después decían, bueno, pero es que después tú esto lo vas a... Claro, es que después, sí, Vivi, sí, sigo. En esa desconfianza de ellos, también había una parte que decían, bueno, pero es que esto después tú lo vas a usar para ganar dinero. Entonces, ahí firmamos un contrato en el cual toda derivación económica de la pieza iba a repertir a la comunidad en gran parte y la otra parte iba a revertir en realizar nuevos proyectos artísticos, ¿vale? Con lo cual yo pues no iba a ganar dinero. Y de hecho, todo el proceso económico que costó hacer todo eso, ¿vale? Yo me comprometí a costearlo también. Con lo cual lo pagué todo yo íntegramente. Yo decía que era yo lo que hacía era una donación para a la comunidad de un dinero para elaboración de un proyecto artístico reivindicativo de los problemas del pueblo, del lugar, de la comunidad. Y entonces era una donación que yo hice y a partir de ahí se financió todo el proyecto. Y esa donación fueron unos 2.000 euros, ¿vale? Unos 2.500 dólares norteamericanos, que por cierto, también he de decir que yo eso pude donarlo porque yo también, para ir a Brasil, conseguí una financiación y una convocatoria, digamos, de investigación y de arte, y por eso una gran partida lo destiné ahí, en ese sentido. Bien. Muchas gracias. ¿Nos mostrás el otro proyecto? Sí, encantado. Y el último, lo digo muy rápido, de Universal Game, esto fue justo en el año siguiente, 2015. Aquí pongo, o sea, hacía como unos meses que ocurrió lo de Charlie Hebdo, ¿no? El atentado en aquella revista satírica parisina. Y bueno, justo después, pues, en la Universidad de Ottawa, donde yo estaba, digamos, en el Human Rights Research and Education Center, que estaba como en una también estancia de investigación y de residencia artística, pues ahí pues queríamos pues como hacer algo porque el mundo estaba un poco convulso, lo del atentado, como digo, y queríamos hacer algo para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre. Y para ello pues organizamos todo este evento
que se tituló The Universal Game, One Flag to Connect Us All. Pongo el pequeño vídeo y comento. Bueno, aquí está, como pueden ver, fue, digamos, un proceso, pues, de trabajo también colectivo bastante amplio que llegó a recorrer en sus distintos procesos muchos tipos de perfiles distintos. Es verdad que es una pena que es difícil tener más imágenes porque muchas veces al final esto se lleva a tantas partes que no se controla todo, ¿no? Yo no dispongo tampoco, ni la gente que estábamos por allí haciendo todo esto, de un equipo audiovisual que nos permitiera acompañar, así que éramos nosotros mismos los que filmábamos, fotografiábamos, etcétera, ¿no? Eso también es algo complejo, ¿no? En este tipo de proyectos. De hecho, pues eso, al final lo que este proyecto, bueno, nace y surge con la idea de unir de alguna manera pues todas las naciones del mundo, de hacer un ejercicio de autocrítica y de entender que al final las naciones están en nuestra mente y no existen, ¿no? Y cómo para poder construir algo conjunto, primero debíamos de intentar hacer una deconstrucción de lo estipulado, de lo que ya había, y por eso resulta incluso un poco violento cómo las propias banderas de distintos estados, países, pues se cortan, ¿no? Se van cortando, como ahí se está viendo, se van cortando y se van, mutilando, pero como un proceso de regeneración, no como para tirarlo ni para, digamos, atentar contra eso, porque ahí también tiene su parte de polémica, sino, y de controversia, ¿no? Pero sino como un acto de reutilización y de reformulación de una nueva bandera al final. Esto, lo que hacíamos con todas estas piezas que estaban cortadas en distintas formas, era después, pues, realizar una especie de puzzle gigante en este evento se hizo, pues, bueno, público a todo el mundo que quisiera, que participó, y ahí invitamos como una especie de show. Entre tanto, la gente llegaba, ponía una pieza, se iba. Después hubo mucha gente que quiso quedarse ahí más tiempo. Y, como digo, conformábamos como esta especie de puzzle gigante que después fotografiamos y a modo de digitalmente, digamos, a modo digital después en una serie de reconversión de la fotografía al software digital, pues lo pudimos imprimir a gran escala y ponerlo para que toda la comunidad pudiese apreciarlo, ¿no? Fíjense ustedes, hay una anécdota curiosa también aquí, que en esta parte, no sé si están viendo, esto es una pequeña, bueno, pieza, ¿vale? Con letras árabes que pone, pues, Alá es grande, ¿no? Pertenece a otra parte de una bandera y esta pieza, pues, como que la colocábamos también aquí en el suelo. Hubo un chico que estaba mirando y que no se sentía muy cómodo, estaba allí apartado, viendo cómo, pues, otra gente participaba y tal. Me acerco al chico, le pregunto, oye, ¿qué te parece? Y entonces me dijo, no me gusta nada lo que estáis haciendo con mi Dios, ¿no? Y entonces me quedé un poco, ¿por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y dice, pues mira, ahí hay una pieza que nombra a Alá y la estáis colocando en el suelo directamente.
Y, hombre, está siendo un poco, bueno, se está ensuciando, ¿no? La imagen de Alá y tal. Y entonces, claro, yo ni me percaté, ¿no? Ni mucho menos queríamos que esa fuese la intención. Y entonces se me ocurrió, pues, coger un trozo de papel y ponerlo justo debajo entre el suelo y la pieza de Alá. Y ese es el resultado final, como digo, después de la fotografía. Y bueno, después de eso, pues este chico sonrió, ¿no? Y lo agradeció, ¿no? Fíjense ustedes cómo las sensibilidades, ¿no? Los simbolismos cambian en las personas y cómo las cosas pueden ser interpretadas de una forma u otra. Y bueno, si se fijan también, aquí hay como pequeños iconos diferentes, este no, de hecho, como el corazón, la balanza, el árbol, la llama de fuego, la bombilla, todo esto fueron elementos, la paloma, que representaban distintos, digamos, símbolos que bueno, en estas reuniones quisimos incluir como símbolos de la humanidad entera, como era la creación, como era el amor, como era la naturaleza, para de alguna manera también poner en valor esas cuestiones que hoy en día pues igual podían estar siendo un poco pues volátiles, ¿no? Y en función de ello pues se realiza esto, este proyecto, como digo, que el cual dirigí en aquel momento y al final pues es verdad que el arte puede cambiar el mundo, como diría Scher, ¿no? Y de alguna forma pues esto es lo que los 3 proyectos que seleccioné un poco para comentaros y compartirlo con ustedes. En fin. Y a partir de aquí, si os parece, dejaría de compartir pantalla para volver aquí al lugar. Bueno, Vivi. Es que son tantas cosas que... Gracias a ti, de verdad. Son tantas cosas que intento ir lo más rápido que puedo y aún así el tiempo pasa volado. Disculpa si no... Estoy yendo lo más rápido que puedo. Sí, vale. A ver, la financiación. En los sitios donde me he estado moviendo siempre han sido a través de convocatorias públicas o privadas, de becas, ayudas, proyectos. Y en concreto, he de decir que este último de Canadá sí que ahí había fondos que yo no puse, sino que ahí fueron ellos los que invirtieron en todo el proceso de trabajo, porque como ellos sí que disponían de capital, pues invirtieron una partida presupuestaria para ese proyecto. Era un proyecto que consideraban de ellos, o sea, era de todos ellos, a pesar de que igual yo pues lo había guiado, ¿no? O lo había dirigido, que por eso también me quisieron de alguna forma, pues como, no sé, reconocer de algún modo público esa dirección y decidieron poner el nombre en sí, que yo tampoco lo vi mal, pero que tampoco me hubiera molestado que no estuviese. Y eso, ahí fueron unos $2.000 canadienses. Todo lo que estamos hablando del proceso de producción. Yo, evidentemente, la mano de obra no la cobré, efectivamente. Yo, claro, digamos que formaba parte del proyecto en sí. La pregunta aquí sería, ¿cómo comes tú, no? O sea, ¿y cómo yo, pues, me traigo la comida a la mesa, no? Y bueno, por cierto, respondiendo a la financiación del primero, del Sahara Libre Flash, como fueron materiales autóctonos, prácticamente, o sea, no invertimos nada, ¿no? Las piedras estaban ahí. Sí que es verdad que dispusimos de cemento, que tuvimos que armarlo para la estructura y también de cierta pintura y la gasolina como disolvente. Fíjense, o sea, la gasolina fue más barata que la pintura. Y es verdad que esa pequeña partida presupuestaria de dinero, digamos que se financió a partir de la partida presupuestaria de la organización del evento, que era un evento, digamos, donde había más artistas internacionales y entonces una pequeña partida se dirigió a ese gasto, ¿no? Y o sea que ese fue por ahí. Entonces, volviendo a lo de cómo me alimento yo, ¿no? Yo es verdad que siempre supe que quería, bueno,
alejarme lo más posible del establishment para que no, de alguna forma, no sentirme como dentro del propio sistema en sí, poder sentirme libre para poder desarrollar estos proyectos con las personas que estuviesen interesadas por todas las partes del mundo, que pudiera y tal. Entonces, sí que es verdad que uno unifico esa idea con mi vocación docente, digamos, y es verdad que yo los principales fondos con los que yo ahora mismo cuento son con los fondos como profesor de la Universidad de Sevilla, que efectivamente pues recibo un ingreso mensual y eso es lo que me hace, digamos, tener la balanza económica también mía, ¿no? En mi caso también he de decir que sí, que se puede monetizar todos estos proyectos, ¿eh? Y hay formas de venta y si se quiere también se puede monetizar esto y es legítimo porque el pan es de derecho para todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo monetizar esto? Al menos mi opinión es esa, ¿no? ¿Cómo monetizar esos proyectos exclusivamente? Pues hay varias maneras. Es verdad que a mí yo he recibido, bueno, cantidades económicas generosas por impartir charlas o dar conferencias o talleres. También como venta de ciertos procesos, digamos, formales, como puedan ser fotografías enmarcadas de estos lugares, de estos procesos, donde se ha llegado también incluso a vender, ¿no? También incluso a la hora de divulgar ciertos materiales como puedan ser catálogos o libros que deriven de estos proyectos y de todo eso también existen ingresos, ¿no? En mi caso, como digo, me ha interesado menos esa parte porque yo no soy una persona tampoco que le interese enriquecerse con gran cantidad de dinero, sino que soy feliz como estoy, bien, sueldo normal, base, y me da para todo. Entonces, cuando yo he tenido, digamos, oportunidad de cobro, por eso yo ponía, digamos, como una especie de contrato donde parte de ese dinero lo iba a reinvertir igualmente. Con lo cual, pero esto lo digo por si hay gente que se lo pregunta, se lo plantea, ¿no? Y es cierto que por ahí pues puede ser y puede generar ingresos. También es verdad que proyectos financiados en convocatoria, tanto pública como privada, se consiguen muchísimo, ¿eh? Y hay muchísimos por ahí, pero muchos. Y con eso también se consigue bastante, digamos, ingresos donde también cubren esa mano de obra tuya, ¿no? En fin, yo estoy encantado pudiendo compartir todo esto. Espero que, no sé, al menos pueda servir muy humildemente, de verdad, y estoy siendo lo más honesto posible, pues que pueda servir también un poco para esclarecer ciertas cuestiones, ¿no? Bárbaro. Y, sí, me gustaría, si te parece, Vivi, una cuestión, lo comparto incluso por el chat de YouTube, que creo que estoy aquí. Sobre el tema de lo de la petición esta que decía del Sahara, por si hay alguien interesado. Dale, ponelo en el YouTube. Lo acabo de poner. Bueno, sí, estoy viendo también muchos comentarios. Estoy súper agradecido, de verdad, por toda la acogida. Quería decirte eso, que están llegando muchos comentarios felicitándote y agradeciéndote. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, no sé si en el chat aparece alguna otra pregunta nueva. Yo no estoy viendo preguntas. La última fue la de la financiación. Pero si alguien quiere tener algún comentario, no podemos ponerlos en cámara, pero sí podríamos replicar sus chats. Sé que tenemos bastante gente participando, lo cual es una alegría, porque es un sábado, es el primer sábado de sol después de una semana de lluvia, y que estén acá queriendo compartir con nosotros esto realmente es una alegría y un orgullo. Bueno, si ya no hay preguntas, me queda nada más agradecerte, Ramón, agradecer a las chicas de nuevo,
Lucía y Constanza, que se están ocupando de la parte tecnológica. Invitarte cuando quieras, participar de nuestro trabajo, venir a visitarnos a la Cátedra de Lenguaje de la UNA o de La Plata. Sos bienvenido, te esperamos y ojalá algún día sea real y no solo virtual. Lo que sí, aprovecho también para decirte, Vivi, no sé cómo puedo expresarte también mi más sentir agradecimiento por compartir con todos ustedes, por darme esta oportunidad tan bonita que habría sido imposible si no hubiera sido por ti. Yo no es por peloteo ni nada, pero creo que, bueno, muchas de las personas que están ahí son estudiantes tuyas, ¿verdad? Deben de sentirse muy afortunadas con la profesora que tienen, porque ya me hubiera gustado también a mí en mi día haber tenido más, bueno, eventos y dinámicas de todo este tipo, ¿no? Y oportunidades de diferentes opciones. Y Vivi, vamos, el formato ha sido espectacular, este formato de conversa, de diálogo, creo que es tan enriquecedor. Yo tengo que confesar que nunca había realizado este formato y de verdad que me encanta, así que mis felicitaciones también a Constanza, y a Lucy, ¿no? Por estar ahí detrás apoyando. Pero Vivi, yo de aquí también me gustaría, digamos, relanzarte la misma invitación tuya a que cuando quieras estás más que invitada. Ya sabes que tenemos pendiente de qué manera podemos hacerlo, visitas presenciales en un futuro próximo, y si no, yo ya te digo que virtualmente en un futuro más cercano. A mí me encantaría poder contar contigo en alguna de mis aulas, porque verdaderamente es un placer, eres una artista y una profesional brillante, pero sobre todo y más aún, eres una persona increíble. Estoy además muy orgulloso de que estuvieras, de que aceptaras formar parte del tribunal de mi tesis. Tenía que decirlo, Vivi, no, soy una persona bueno, ahora con un corazón que... Sí, dime. Ahora te tengo que hacer dos preguntas. ¿Cuánto cobran los docentes universitarios en España? Pregunta alguien. Bien. Y alguien pregunta, ¿cómo es tu trabajo en la pandemia? Vale, la pregunta... Sí. La pregunta del cobro del vale, Fabiana Chiani, ¿no? Estoy viendo. Bueno, quiero felicitar a Fabiana por la valentía de esa pregunta, sin complejo, me parece genial y creo que son las preguntas que hay que hacer, preguntas directas, sin tapujos y oye, claro, de ahí es que muchas veces, lo he dicho porque a mis propios, bueno, estudiantes que están conmigo y tal, a veces como que sienten cierto pudor a la hora de preguntar ciertas cosas, ¿no? Y creo que esto enriquece mucho, son preguntas muy buenas. Entonces, claro, ahí mando un saludo a la compañera Fabiana. Y bueno, en ese sentido, así también podemos contrastar, también depende el estilo de vida y el nivel de cada lugar, incluso aquí en España, en Madrid no es lo mismo que aquí en Sevilla o en Barcelona, ¿no? Pero en mi caso particular, ¿vale? En la Universidad de Sevilla, porque eso cambia en funciones de las universidades también y en funciones del tipo de contrato que tú tengas. Yo en mi caso no soy, por ejemplo, todavía un profesor titular, ni contratado doctor o ayudante, sino que estoy ocupando una plaza que llaman de sustitución interina. En este caso, los sueldos pueden rondar entre 1.200, 1.100, 1.100, como unos 1.150 a 1.300 o por ahí, más o menos, euros, ¿vale? Al mes. No es mucho, la verdad, para lo que es aquí, pero oye, bueno, si eres buen gestor y te organizas bien, te da para vivir bien. Ya siendo 1.000 euristas aquí en España, pero también te digo que más o menos el sueldo de un titular puede llegar a ser entre 2.500 a 3.000 euros, más o menos, al mes de titular. ¿Vale? Sí, y bueno. Danos un dato. ¿Me escuchás? Sí, vale, sí, a otra pregunta, ¿no? Digo, danos algún dato como, por ejemplo, cuánto cuesta un alquiler de un departamento, como para tener un criterio. Sí, porque claro, vos decís un euro para nosotros ahora
creo que son más de 200 pesos, entonces no tenemos mucha manera de comparar. ¿Cuánto Claro. cuesta un alquiler por allá? Mira, aquí, sí, mira, a mí más o menos el 40% de mi sueldo se va en alquiler. O sea que es bastante. Y después, pues a lo mejor un 20 comida, 30, depende. Y el resto, pues, no solo hay que pagar comida y alquiler, sino que están los gastos de... en el alquiler he metido la luz, el agua, el internet, más o menos, ¿no? Y después, el resto, pues, estamos hablando, pues, de día a día, de la vida, ¿no? Cosas, Claro. materiales, herramientas, desplazamientos. O sea que realmente, en mi caso, por ejemplo, ahorrar es difícil. Pero también comento que si yo fuese titular, por ejemplo, no sabría gastar dinero de tanto que podría tener en un momento dado. O sea que depende también un poco. Pero vamos, aquí en Sevilla un alquiler puede rondar, depende desde los 300 a los 600 euros. Depende de la zona, depende del lugar. En Sevilla, si te vas a Madrid, la cosa está muy difícil en Madrid. Es caro y los lugares para vivir, tienes que estar a lo mejor muy lejos, tienes que desplazarte una hora para un sitio, una hora para otro, en metro, con suerte y claro, con el dinero y tal. Es verdad, por ejemplo, Madrid sí que es más cercano, Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? En el caso de Buenos Aires es muy grande, una ciudad muy grande. Es normal los desplazamientos a gran distancia que puedan durar incluso más tiempo, ¿no? Entonces, distinto. Claro. Pero a mí me consta, yo estuve viviendo un año allí en Argentina, estuve en Rosario, y en Rosario yo pagaba bastante también porque era más difícil encontrar siendo extranjero, no sé qué. Otra pregunta. ¿Hay universidad? Sí. Una cosa, allí Sí. la universidad explica, pero no es gratuita, ¿no? Ah, vale. Y sin restricción de ingreso. ¿Ustedes tienen ingreso? ¿Tienen...? Sí, vale. No sé si se ha cortado un poco, pero creo que he escuchado la pregunta. Aquí la universidad sí tiene restricción de ingreso en el sentido de la nota media, a lo mejor. La nota, tienen que tener una nota de corte, tienen que haber entrado a partir de una serie de estudios concretos y hay una nota de corte, ¿no? Y cuando llega esa nota, si a lo mejor tú no la superas, pues no puedes ingresar a esa carrera o a la universidad o tienes que ingresar en otro sitio, ¿no? Y después el tema económico, a ver, son públicas porque las lleva el Estado. Bueno, hay otras privadas, efectivamente, pero digamos que el montante genérico es que son universidades controladas por los gobiernos del Estado, autonómicos o de España y tal, que se consideran públicas porque están llevadas por ellos, pero el canon de matrícula cada vez está mayor, ¿no? O sea que está subiendo. Digamos que ahora mismo, aún así, puede ser de los más baratos de Europa. Estamos hablando de una matrícula de un año, por ejemplo, en una carrera de Bellas Artes, pues puede ser alrededor de los 1.000 euros. Por poner un ejemplo, 800, 1.000, 1.000 y pico, dependiendo de las materias en las que te matricules. Pero después, por ejemplo, en máster, si haces un máster un año, pues puede ser 1.200, 1.300, 1.500, depende del máster. O sea que al final, a lo mejor una carrera pues te puede costar 4.000 euros, 4.500, una carrera de 4 años, pero euros, ¿no? Pero todo eso, pues evidentemente, pues tiene que sumar, todo esto son gastos de matrícula, hay que sumar materiales, herramientas, desplazamiento, vivir, alojamiento, no sé, dependiendo de la persona. Dice, allí en Argentina sí que si hay un pago es más simbólico, ¿no? No sé cómo está ahora la cosa. Nada, ¿no? Nada. Sí, sí, Nada. claro. Bueno, Pues, así es como también tenemos algunos problemas de superpoblación. Se complica en algunos casos eso. Eso te quería preguntar también, más o menos,
¿Cuántos alumnos hay en un curso? Sí, En clase. En una clase, ¿no? Yo en mi caso tengo 40, 30. Además, te preguntan cómo da clase en la pandemia. Sí, ¿cómo doy clase en la pandemia, no? Sí, bueno, ahora mismo, en este momento, estamos haciéndolo presencialmente y tengo que decir que de alguna forma ha sido una especie de autoimposición por parte de la universidad de que, bueno, de que las clases deben de ser presenciales y de que debemos privar por encima de todo la presencialidad de las mismas, con lo cual dejan muy poco margen a hacerlo online o no, si hay algo que se puede hacer online o no, sino que digamos que potencian mucho esa presencialidad. En muchos casos los aforos permitidos están muy justos. Entonces, el tema de la salud y tal es complejo. Entonces, ahora mismo estamos presencial, pero yo no sé si ustedes habrán visto noticias de España últimamente, pero dentro de poco igual se establece otro nuevo estado de alarma en el país. No sabemos hasta qué punto va a afectar a las universidades. No sabemos si vamos a tener que confinarnos y de nuevo en lo que es también las propias lo que es el sistema educativo, la educación, las universidades, y entonces tendríamos que pasar de la presencialidad absoluta de nuevo a la virtualidad. De hecho, sí que me consta que hay en algunos lugares de la Universidad de Sevilla, por ejemplo, que es la mía, que sí se hace mitad y mitad. Por ejemplo, una semana van unos estudiantes, a la semana siguiente van otros, ¿no? Y los que están, digamos, en clase en una semana, la semana siguiente, en lugar de ir a clase, asisten de manera telemática. Entonces, pero eso no está ocurriendo en mi facultad. La mayoría es presencial, todo el mundo, siempre, sin relevos ni nada, ¿no? Entonces, de momento está así la cuestión. Pero es posible, que no sabemos lo que va a pasar, la verdad. Es lo que está ocurriendo ahora. Bueno, nosotros te podemos contar porque nosotros hace ya 6, 7 meses que estamos trabajando virtuales y por suerte está funcionando. El único problema es, bueno, no el único, pero el principal es que no todos los estudiantes cuentan con la estructura digital necesaria. Y también tenemos ciertos problemas, como habrán notado recién, de conectividad, digamos. Yo pago una internet bastante cara y igual tengo un servicio bastante precario. Hay 2 preguntas más, si querés leerlas y contestarlas, Ramón. Sí, vale. Sí, bueno, en eso que decías, desde luego, totalmente. También aquí hay estudiantes que no disponen a lo mejor, de medios tecnológicos y eso es un problema, la verdad. Leo la pregunta de Claudia de Falco, ¿no? Muchísimas gracias. A ver, Ramón, ante tu clara motivación, ¿qué piensas de la obra del artista Martin Kippenberger, valorada en 800.000 euros? Nuestros alumnos cuestionaron esto. ¿Qué piensan? Bueno, eso es interesante, ¿eh? Sí, Martin Kippenberger. Este fue un alemán, ¿no? De los terribles, ¿no? Bueno, a ver, es complejo porque este hombre ya como que hay veces que cuando los artistas mueren se revalorizan las obras también, ¿no? Podríamos hablar de esta pieza como podríamos hablar de otras muchas que son bastante caras, ¿no? Y, hombre, a ver, a título personal, ¿qué pienso yo? Pues bueno, pues pienso que es como fichar a Cristiano Ronaldo y vender a Messi, ¿por qué no? Por esas cantidades bárbaras de dinero. No creo que eso ayude mucho en general al mundo. No sé, pues está muy bien, vale, pero es que no sé, yo no le veo mucho sentido a las cantidades bárbaras de dinero, pero no solo ahí, en general, con todo, ¿eh? No sé, lo veo una cantidad enorme y sí que es verdad que a veces cuesta, pero a ver, también te digo una cosa, en el sistema en el que vivimos, el arte tiene todo su derecho a valer eso y más, pero por propia coherencia capital.
yo no estoy criticando que una obra valga ese dinero, quizás lo que estoy criticando es que estamos llegando a límites insospechados con nuestro sistema, ¿no? Y que es que es muy complejo. Entonces, igual mi opinión personal es esa. O sea, os podría yo confesar algo, que si algún día, bueno, mira, Santiago Sierra es un artista español, no sé si lo conocerán, él mismo dijo una vez, bueno, él es muy reivindicativo, ¿vale? Y todas sus piezas van en contra del sistema monetario, del capital y de la explotación laboral y etcétera. Pero él mismo dijo, tengan cuidado con mis piezas porque al final siempre acaban en casas de buena familia. O sea, lo que quería decir era que vale que yo produzco algo en contra del sistema, pero al final lo que estoy produciendo acaba en galerías y en colecciones que me pagan 100.000 euros, 200.000 euros por piezas suyas. O sea, es súper irónico, ¿no? Es paradójico, pero ocurre. Entonces, y por eso yo una vez escribí un texto que se llamaba Héroe o Villano, ¿no? Ahí está, por eso no va a dejar ni de ser héroe o villano dependiendo de, ¿no?, el sistema en el que vivimos. Entonces no se le puede culpar tampoco por algo que a veces puede dejar hasta él mismo de controlar. Es complejo. No sé si he respondido, me he mojado lo suficiente, pero vamos, que yo mismo, yo veo una barbaridad no en eso, en todo, en general. O sea, veo una barbaridad. De ahí pasa mucho los procesos de gentrificación de lugares, donde hay gente que vivía en esos sitios, de repente se pone de moda, esa gente o se tiene que ir porque no puede pagar el alquiler más ahí, o lo que sea, toda su vida perteneció a un barrio, de repente te tienes que ir porque se ha gentrificado, porque se ha revalorizado y porque ya nunca más se puede pagar nada más de eso. Entonces, es que incluso podemos hablar de las personas que tienen problemas de poder disponer de internet en casa o de un ordenador para poder desarrollar las clases virtuales. Es que es muy complejo. Bien, hay otra pregunta. Sí, pregunta nueva, Yasminelli, ¿no? ¿Suelen conseguir donaciones para producir obra o en líneas generales es autofinanciado por los propios artistas? Creo que ya lo contestaste, dijiste Sí. que hay muchas convocatorias. Sí, el tema de donaciones, yo no he recibido nunca donaciones ni he pedido, pero tampoco veo algo malo hacerlo, por ejemplo, en los términos de crowdfunding, por poner un ejemplo. El crowdfunding son, como ustedes sabrán, procesos de microfinanciación de proyectos en los cuales tú estás solicitando, se puede ver como que estás solicitando cierta donación por parte de gente, pero en realidad esa gente está invirtiendo también en la sociedad, con lo cual igual hay otra manera de interpretar lo que no es donación. O sea, tú estás recibiendo un dinero, ¿vale? Igual hay gente que diga, yo es que, bueno, estoy recibiendo donaciones, pero mirándolo por otro modo, yo no lo veo como donaciones. Están invirtiendo en un proyecto que tú estás desarrollando de carácter que después, pues, en fin, que va a tener una respuesta también y se va a volcar en la sociedad, en las comunidades que estén en disposición o en las personas que estén interesadas en ese proyecto en concreto, que ya pueda ser de cualquier cosa, como pueda ser, no estamos hablando aquí solo de problemáticas sociales, que igual puedan ser proyectos de ilustración, de fantasía, de algún libro, de alguna película, o de algún concierto, de lo que sea, o sea, de cualquier cosa, y todo eso revierte en la propia sociedad. Con lo cual, podemos estar hablando de no donaciones. Pueden ser igual no donaciones. Entonces, se pueden solicitar no donaciones para los proyectos. Y el tema de las microfinanciaciones son buenas. Hay muchas plataformas para esto, ¿no? Está lanzanos.org, creo. Está goteo.org también, creo que está también Berkami, creo que está, bueno, Kickstarter, ¿no? La famosa norteamericana. Sí, nunca he llegado a eso, pero siempre me ha parecido buena idea, nunca lo he descartado tampoco. Así que bueno, por ahí. Ya te vamos a convocar porque nosotros estamos acercándonos a eso. Queremos hacer un producto multimodal, un gran paquete sobre el lenguaje visual que va a ser una especie de libro objeto semi-virtual
y por lo que estuvimos averiguando lo vamos a tener que hacer por crowdfunding, así que ya estás comprando un ejemplar. Genial, me encanta, a mí me encanta la idea, la verdad. Crowdfunding creo que es un método muy preguntas. Llevamos casi 2 horas de reunión, realmente fue un placer tenerte, Ramón. Fue un placer que haya tanta gente del otro lado. Yo, por mi parte, agradezco y espero que pronto podamos repetir estas actividades. Hay en el chat muchas felicitaciones, pero ya no hay más preguntas, así que te paso las felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, de verdad, a todo el equipo que ha estado ahí detrás. Vivi, gracias a todas las personas que han estado aquí asistiendo, todos los comentarios que ahora también los veré pues, muy atentamente, a todo este público, todas las compañeras y compañeros, todas las personas también, bueno, que estudiantes, amigas, amigos, familiares míos que están ahí al otro lado también. Un beso muy grande, muy fuerte a todo el mundo. Espero haberos ayudado un poco, no sé, a ver distintas perspectivas o cuestionamientos o, bueno, a abrir nuevas ventanas o lo que sea. Muy humildemente, pues yo más que me alegro. Estoy a vuestra disposición también y nada, de nuevo, Vivi, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte a todas y a todos. Que pasen buen día. Nosotros estaremos en contacto, ¿vale? Queda pendiente esto que hemos hablado, estas distintas cuestiones. Y nada, un placer. Seguro. Y espero conoceros en persona pronto. Un beso muy fuerte y un abrazo. Y de verdad que muchísimas gracias, Vivi, por la invitación, porque ha sido un evento súper especial. Y bueno, espero no haber metido mucho la pata con todo, desnudándome así como me he desnudado. Todo bárbaro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sacar la transmisión. Gracias a todos.